abran su Biblia en el Salmo 103, por favor. Salmo 103. Continuamos desarrollando nuestra serie hablando acerca de la oración como una doctrina cristiana. El día de hoy voy a continuar con el mensaje que iniciamos la semana pasada, titulado Oración del Alma. Y estamos estudiando algunos textos, 8 versículos de este salmo, los primeros 8 versículos. Y hoy vamos a tratar de concluir con este tema. Estamos ahí en Salmo 103, versículo 1. Dice David en este salmo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hasta ahí vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias una vez más por el privilegio y la bendición que tenemos de poder estar en tu casa, reunidos, Señor, para adorarte, para darte nuestra ofrenda de gratitud, nuestra ofrenda de adoración, nuestro clamor a ti, Señor, como una ofrenda que llega hasta tu trono. Y ahí en tu trono, Señor, tú la recibes y tú obras conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Cuánto necesitamos que tú continúes ministrándonos, enseñándonos a través de tu palabra, Señor. Esto no terminará, la enseñanza de tu palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, no terminará hasta que nos llames a tu presencia o vengas por segunda vez. Te estamos esperando, Señor. Sabemos que el tiempo es corto, sabemos que los días son difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde la maldad continúa multiplicándose, los falsos maestros y los falsos profetas también continúan multiplicándose. Pero tú dijiste, Señor Jesús, que el que perseverase hasta el fin, sería salvado del pecado, de la tribulación, de los problemas sociales. Así que estamos aquí, Señor, reconociendo que es solamente a través de tu palabra que podremos, Señor, mantenernos firmes en estos últimos tiempos, firmes en la fe, firmes en el camino de la vida cristiana, Señor. Esta noche pedimos que nos hables al corazón y que continúes enseñándonos a través de esta oración que salió del corazón, del alma de David, tu siervo, Señor. Enséñanos a orar, porque no sabemos en ocasiones cómo pedir como conviene. Así que enséñanos a orar para que nuestra oración pueda ser una oración que reciba tu respuesta y tu aprobación, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El jueves 30 de abril del año 1863, hace ya 161 años, el presidente de aquel entonces de este país, o de nuestro país, Estados Unidos, Abraham Lincoln, proclamó lo que se conoce en la historia de este país como un día de humillación nacional, de ayuno y de oración. Este llamado que hizo el presidente Abraham Lincoln en aquellos años fue debido al dolor tan profundo que él sintió en su alma durante la guerra civil de aquel tiempo, que cobró la vida de más de 500,000 soldados estadounidenses. Pero antes de hacer esta proclamación presidencial, él reunió a todo su gabinete y él les dijo lo siguiente: estamos en una guerra civil porque hemos abandonado a Dios. Mi preocupación, dijo el presidente, no es si Dios está de nuestro lado. No, mi mayor preocupación es saber si nosotros estamos del lado de Dios. Sigue diciendo el presidente en la narración de esta proclamación: ya que es deber de las naciones, así como de los hombres, reconocer su dependencia del poder supremo de Dios
y reconocer la sublime verdad anunciada en las Sagradas Escrituras y probada por toda la historia, de que solamente serán bendecidas aquellas naciones cuyo Dios sea el Señor. Y esto es verdad. Esto es con gran verdad. Estas palabras salieron de lo más profundo del alma de aquel presidente de este país, que se dice que fue uno de los, o ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. De igual manera, cuando Nehemías se enteró, si vamos a la Biblia, cuando Nehemías se enteró de que el remanente de sus hermanos que habían quedado en Jerusalén, dice ahí la Biblia que le vino la noticia a Nehemías de que estos hermanos estaban, dice ahí claramente, en gran mal y afrenta. Un gran mal, no dice un simple mal, dice un gran mal, lo cual significa que la situación era difícil, gran mal y afrenta, porque no solamente el alma, la vida de aquellos judíos de aquel tiempo estaba desesperada a través de ese mal, sino además los muros que resguardaban la ciudad de Jerusalén, dice ahí la Biblia que estaban derribados. Los muros representan protección, entonces estaban desprotegidos y sus puertas estaban quemadas. Cuando él oyó esta noticia, Nehemías oyó esta noticia, yo quiero que pongan atención en lo que salió del alma de este hombre. Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, yo quiero que ponga atención, esta fue su oración del alma: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos pecado, hemos cometido contra ti. Sí, dice Nehemías, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que tú diste a Moisés, tu siervo. Yo creo que este modelo de oración que surgió del corazón, del alma de Nehemías, bien pudiésemos tomarlo como un ejemplo para orar por esta nación. Esta nación hace muchos años se olvidó de Dios. Hicieron a un lado a Dios, se sigue haciendo a un lado a Dios, no nomás en la parte dentro del gobierno con sus políticos, sino si vamos un poquito más allá, muchos hogares también han hecho a un lado a Dios. Por eso es que prevalece tanta maldad alrededor del mundo. Hoy en la mañana leía una nota que salió por ahí que decía el encabezado: los niños no se van al mundo porque el mundo los maltrata. Los niños están en el mundo y son atacados por el mundo porque dentro del núcleo del hogar no se les ha sabido enseñar con el poder de la palabra de Dios. Y entonces los niños, nuestros hijos se van, nuestros nietos se desconectan de las cosas de Dios. Es muy importante que cada uno de nosotros hagamos de esta doctrina algo esencial. Ya lo hemos dicho anteriormente, la oración es lo que para el cuerpo es el aliento o el alimento. Así es para el alma la oración. Si dejamos de orar, por eso Pablo decía, orad sin cesar. Orad sin cesar. Si ustedes estudian la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ustedes se van a dar cuenta que todos los personajes a quienes Dios usó, inclusive aquellos hombres que incluso no conocían a Dios,
hicieron de la oración, del clamor a Dios, parte de su estilo de vida. Principalmente todos aquellos que conocieron a Dios, hicieron de la oración parte de su estilo de vida. Eso significa que nosotros como hijos de Dios tenemos también la responsabilidad de hacer de este deber parte de nuestro estilo de vida todos los días, constantemente. Entonces, hay ocasiones en que vamos caminando por la vida, vemos tanta maldad que se ha desatado en este mundo y se seguirá multiplicando la maldad, como ya lo sabemos, porque está profetizado. Esto no lo digo yo, lo establece la Biblia, pero es menester y es pertinente que cada uno de nosotros como hijos de Dios asumamos esa carga y esa responsabilidad, ese dolor que podamos sentir aquí en el alma, que fue el mismo dolor que sintió el presidente Abraham Lincoln, que fue Nehemías como un siervo de Dios. Más adelante, siglos más tarde, durante el Imperio Romano, Pablo, el gran apóstol Pablo, también hizo un llamado a todos los creyentes de aquel tiempo a que se orara no solamente por todos los hombres, sino también por aquellos que estaban en autoridad. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, la primera carta que Pablo le escribe a su hijo Timoteo, le da esta recomendación, este consejo esencial, y le dice: exhorto ante todo. Una exhortación es una amonestación, es un llamado de urgencia. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. No dice si quieres rogar como una mera opción, no. Es un mandato, que se hagan rogativas. Como cuando le dices a tu hijo: ven, vamos a orar. No le dices tú si quieres orar, no. Ven, vamos a orar. Espero que lo hagan los padres de familia, que toman a sus hijos y oran por ellos y junto con ellos. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Escuchen, número 1, por todos los hombres, independientemente de si los conocemos o no. Porque no sabemos, acuérdense, no estamos trabajando para una iglesia en particular. Aunque somos parte de este ministerio, de esta congregación local, estamos trabajando en pro y a favor de la iglesia de Dios en el mundo entero. Tú puedes estar orando por Israel para que muchos de los judíos que viven allá, que no se han convertido, se conviertan a los caminos del Señor. Puedes estar orando por los hermanos en Ecuador que están ahorita atravesando por un tiempo de persecución causado por el narcotráfico y muchos problemas sociales que está atravesando ese país, y por muchos otros países. Podemos estar orando por todos los hombres que habitan este mundo perverso y malvado, como dijo Pablo. Y no sabemos si el día de mañana alguna de esas personas llegarán a los pies de Cristo. Por eso Pablo, cuando le exhortaba a Timoteo y a la gente de aquel tiempo: hagan peticiones, hagan oraciones por todos los hombres, independientemente de que los conozcas o no. Y luego dice: y por los reyes, que eran las personas que gobernaban una nación. Un rey gobierna, un rey reina. Entonces es importante que oremos por los que gobiernan cada nación. Dice: y por todos los que están en eminencia, los políticos, la gente que gobierna todos los países, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo pregunto, en este país o en los países alrededor del mundo, para no centrarnos solamente en este país, ¿estaremos viviendo quieta y reposadamente? No, mis hermanos, no. Ahorita las ciudades de todo este estado de California ya no saben qué hacer con tanta indigencia que hay, con tanto problema mental que hay en las personas que están siendo trastornadas por las drogas, por tantos problemas mentales que existen, ¿no? Los hombres con problemas mentales están agrediendo a la gente de manera inesperada. Hace unos días, el día de ayer,
íbamos mi esposa por ahí en la calle y de repente ahí a un lado, en una calle, veíamos a un hombre retorciéndose como si fuera una serpiente para un lado y para otro. Me llamó tanto la atención que el hombre hacía esto y se revolcaba en el piso como si fuera una serpiente. Yo dije, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué le pasa a este hombre? Pues bueno, al momento nos dimos cuenta, una enfermedad mental atormentándole, que dicho sea de paso, muchas de esas enfermedades que surgen en la mente son trastornos ocasionados por el diablo también, que la Biblia dice que es el príncipe de este mundo, atormentando a las personas. Por eso es menester, es necesario, hermanos, que seamos movidos a misericordia como Jesús, que al ver las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, dice que fue movido a compasión y a misericordia. Y tal parece que el día de hoy habemos cristianos que no pasa nada, vemos la necesidad a nuestro alrededor y decimos, pues eso es el resultado de sus pecados. No, mis hermanos, tiene que pasar algo en nuestro corazón. Por eso estas enseñanzas, por eso esta exhortación de Pablo: oremos por todos los hombres, oremos por los reyes, oremos por los que están en eminencia. Dice el versículo 3, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Escuchen esto, mis hermanos. Entonces, a la luz de este texto, versículo 3, si nosotros no estamos orando por los hombres, por tu vecino, por tu compañero de trabajo, por la gente que nos rodea, entonces no estamos haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Algo tiene que pasar en nuestro corazón. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Alcanzan a notar el corazón impresionantemente misericordioso de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Hay gente que dice, ¿por qué Dios permitió que se fuera a una eternidad sin Cristo? No, es que Dios no, ¿cómo lo puedo decir para que no se vaya a malinterpretar? Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va solita por su incredulidad, por su rechazo al mensaje del evangelio de buenas nuevas de salvación. Una y otra vez le hablamos a la gente de Cristo, del arrepentimiento a los pecados y la gente rehúsa y la gente no quiere arrepentirse de sus pecados, porque es mejor vivir en la comodidad de estar aparentemente abrazando el pecado, porque así se sienten confortables. A mí no me fue bien cuando yo andaba en el mundo. No me fue. ¿A quién le fue bien andando allá en el mundo? No, porque el mundo nos golpea, el mundo nos sacude, el mundo trae para nosotros y para nuestra familia división, contiendas, pleitos. Entonces, quiero que todos los hombres, dice Pablo ahí, sean salvos, porque esto es lo que Dios desea, y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, yo quiero hacer un llamado de veras. Unámonos, o los que tengan la oportunidad, únanse al ministerio de evangelismo. Y si no puedes hacerlo el día que ellos van, pues hazlo en la medida de tus posibilidades, donde tú te desarrollas. No paremos de predicar el evangelio. Jesús viene pronto, pero antes de que Él venga, Él quiere que llevemos muchos hijos a la gloria de Dios. Y la Biblia dice, hablando Salomón, que el que gana almas es sabio. El que gana almas para Cristo es sabio. Bueno, con estos ejemplos que acabo de mencionar, nos damos cuenta, lo que ya mencioné la semana pasada, que en la Biblia encontramos diferentes tipos de oraciones. Oraciones de ruego y de súplica. Encontramos oraciones para pedir perdón por los pecados, pero también encontramos oraciones de acciones de gracias por los favores recibidos que no merecíamos. La misericordia de Dios no la merecíamos, sin embargo Dios nos la dio esta mañana y es nueva, y te aseguro que mañana nos la va a dar nuevamente, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver
a través de todo lo que, porque esta es la conducta que nos marca la Biblia cuando vemos a una persona orando. Puedo ver, por lo que la Biblia dice, que todo tipo de oración surge del alma, ¿sí? Debido a que los componentes del alma, que así como se conocen en la Biblia se conoce, el alma se conoce como el ser interior. El ser interior. Lo que realmente somos está ahí. Pero ahí en el alma, yo lo he dicho antes, ahí están los sentimientos, las emociones, la voluntad, aquí en el alma. Por eso es importante que podamos entender que las oraciones que salen de nuestro corazón y de los personajes que luego leemos en la Biblia son oraciones que salen del alma. Así como esta proclamación de ayuno nacional y de oración nacional que el presidente Lincoln hizo en aquellos años, las oraciones de Nehemías salieron del alma, salieron del alma. Por eso nuestra alma tiene que estar en paz con Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Estos elementos que componen el alma, repito, juegan un papel muy importante en nuestras oraciones. Por lo tanto, escuchen esto, mis hermanos, cuando estamos orando en nuestros tiempos de comunión con el Señor, debemos estar conectados con el Espíritu de Dios y no con la carne. ¿Para qué? Para que en ese sentido entonces pues surjan oraciones del alma, que sean oraciones espirituales y no oraciones carnales. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, cuando estamos orando, ¿qué sale de aquí del alma, de nuestra alma? ¿Oraciones espirituales u oraciones carnales? Estamos aprendiendo a orar. Uno de los discípulos que vio a Jesús ahí orando, dijo, Señor, enséñanos a orar, Lucas 11:1, enséñanos a orar. Entonces, estamos aprendiendo a través de los diferentes temas cómo orar, pero cómo orar como conviene, porque a veces nos enfocamos solamente en nuestro entorno familiar o nuestro entorno social, y los demás, la gente que está a nuestro alrededor, la gente que está al mundo, nuestros gobernantes, ¿dónde quedan? Se fijan cómo a veces solamente, Señor, te pido por mi esposa, te pido por mi esposo, te pido por mis hijos, y ya terminamos. ¿Y dónde quedan nuestros gobernantes? Que oremos que Dios les dé sabiduría para que gobiernen este país con sabiduría de Dios y no con arrogancia y no con políticas que están favoreciendo las conductas del mundo. No, que favorezcan la verdad de Dios. ¿Sí? Que sus políticas estén sustentadas con los consejos de Dios, con los principios de Dios. Entonces, cuando oramos, mis hermanos, necesitamos conectarnos con el Espíritu de Dios. Enchúfate ahí, bien conectados, porque es muy claro. En el momento en que tú te dispones a orar, no sé a cuántos les ha pasado como a mí, pero de repente te surgen un montón de distracciones, un sinnúmero de distracciones, inclusive pensamientos que te distraen, que pretenden desconectarnos, ¿sí? Por eso la oración es una arma de guerra. La alabanza es una arma contra Satanás. La oración y la adoración son armas contra Satanás. Por eso Satanás luego quiere venir a distraernos de diferentes formas y maneras. Y luego de repente te dispones en tu corazón, en tu espíritu a orar, y ahí viene el enemigo con un pensamiento. ¿Qué vas a desayunar hoy? ¿Qué vas a comer al mediodía? ¿Qué va a pasar mañana? Un montón de pensamientos que luego vienen, que son factores de distracción, porque nos quiere desviar el enemigo de la centralidad del propósito de la oración. Entonces, todas las oraciones que salen de nuestra alma deben de salir oraciones espirituales, por eso hay que conectarnos. Les voy a dar algunos ejemplos de oraciones y palabras que salieron del alma de personas que no estaban conectadas con el Señor, sino con la carne. Salió la carne, ¿sí?
Entonces, mire lo que salió de la boca de los israelitas. Yo siempre lo he dicho. Cada que yo veo los diferentes episodios en la vida de los israelitas, yo digo, ¿cuánto nos parecemos al Israel de aquel tiempo? El Israel de aquel tiempo hace siglos que desapareció de este planeta, pero ahora como que volvió a resurgir en la vida de los cristianos de hoy. Nos parecemos tanto al Israel de aquel tiempo. Mire lo que sucedió. Llegamos ahí a Números capítulo 11. Voy a leer solo algunos textos para que nos demos cuenta qué es lo que puede salir del alma. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Qué dice? Habla la boca. Lo cual entonces hace suponer que hay en el alma, que hay en el corazón, para que de ahí salga todo. Mire lo que dice, Números 11. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted léalo, sígame ahí con su vista. Números 11, versículo 1. Dice, poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Acuérdense, el pueblo de Israel duró 400 años y más, esclavo en Egipto, en una dura servidumbre. Los maltrataban, los vituperaban, así como estábamos en el mundo. El mundo nos maltrató, el mundo nos mantuvo esclavos al pecado. El pecado no trajo nada de bienestar a nuestra vida, trajo puros problemas a nuestra vida. ¿No es así? ¿Sí o no? ¿O nada más me pasó a mí eso? No, así es el pecado. Y el pueblo sale de la esclavitud de Egipto y Dios en su plan y su propósito los lleva al desierto. Pero yo lo he dicho antes, el desierto no era el destino final del pueblo de Israel, era la tierra prometida. Una tierra donde abundaría todo, leche, una tierra fértil, abundancia de todo, ¿sí? Pero Israel empezó a renegar contra Dios. Y esta es una escena. Dice, poco después de que salieron de la esclavitud, el pueblo comenzó a quejarse, escuchen, de las privaciones que enfrentaba. Ahora aquí podemos hacer un paréntesis. Cuando no se sabe administrar adecuadamente los tiempos de privaciones, que a todos nos vienen, hay momentos, por diferentes razones, nos vienen momentos de necesidad, que a veces nos vemos privados quizá de la economía, o nos vemos privados de la salud, o nos vemos privados de algún bien que se requiere para vivir la vida. Y cuando no se saben administrar adecuadamente delante de Dios esos tiempos de privación, ¿sabe qué surge del alma? Queja. ¿Alguno de ustedes ha pasado algún tiempo de privación? Que se te acabó el trabajo, cerraron el lugar donde trabajabas, etcétera, que te faltó la salud, te vino una enfermedad o te vino una necesidad económica imprevista. A todos nos ha pasado diferentes tipos de privaciones, ¿sí? Cuando no sabemos entender en la presencia del Señor que Dios usa ese tipo de privaciones para tratar con nosotros, entonces surge del alma, entre otras cosas, surge la queja. Y lo primero que hace un cristiano es dejar de orar, en lugar de mantenerse bien enchufado con el Señor. Por lo tanto, entonces, cabe hacer una pregunta para todos nosotros, para confrontarnos. Cuando nos vienen los tiempos de privaciones de cualquier tipo, ¿cómo las enfrentamos? Porque a veces esos tiempos de privación, vamos a suponer que te vino una crisis económica. A veces esas crisis económicas surgen y nos vemos limitados en nuestra economía por nuestra mala administración, porque gastamos más de lo que nos llega a la mano. ¿Sí? Necesitamos ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestra mano. No echemos mano así ligeramente de las tarjetas de crédito, porque te vas a hundir.
¿sí? Y vas a entrar en un tiempo de privación, ¿sí? Y luego nos vienen esos tiempos de privaciones por nuestras malas administraciones, y luego le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor, estoy pasando por pruebas económicas? Si yo te doy el diezmo, inclusive algunos otros, cuando vienen esos tiempos de privaciones, lo primero que hacen, dejan de orar, y lo segundo, dejan de diezmar u ofrendar. Como quieras llamarle, diezmo, ofrenda, lo que quieras llamarle. El dar para el Señor es lo primero que hacemos, ¿sí? No, hermanos, ¿sí? ¿Se fijan cómo nos parecemos al pueblo de Israel? Empezaron a quejarse. Mire lo que sigue diciendo a continuación. El Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos. Pues ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? Tenemos que tener mucho cuidado de las palabras que salen de nuestra boca, porque a veces culpamos a Dios sin ser Dios el responsable de nuestras acciones o de nuestras conductas. En este caso, cuando le vinieron las privaciones al pueblo de Israel, ¿Dios tuvo la culpa? No. Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tendrá la razón, porque Él es Dios sabio. Él es todopoderoso. Él todo lo sabe, no le escapa nada a Él. Él es omnisciente, Él es todopoderoso. No hay absolutamente, Él nos creó, no se le escapa nada a Él. Entonces, obviamente, cuando ellos empezaron a quejarse contra Dios, entonces el Señor se enojó con ellos, se encendió contra ellos su enojo, y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés. Sus quejas del pueblo de Israel implicaron la disciplina del Señor. Aquí la palabra enojo, como lo traduce esta versión, no significa que el enojo de Dios es como el de nosotros. Van a ver, ahora sí, me la van a pagar. Israelitas rebeldes, estoy enojado. No, Dios no es así. ¿Estamos de acuerdo en eso? No, el enojo de Dios tiene que ver con su indignación. Dios se indigna de que nosotros, como sus hijos, nos quejemos contra Él cuando Él no tiene nada que ver en nuestros problemas causados por nuestras conductas. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando Moisés oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa el lugar que arde, porque el fuego del Señor ardió ahí entre ellos. Entonces, versículo 4, escuchen esto, Entonces la gentuza extranjera, ¿habían escuchado alguna ocasión esta palabra, la gentuza? Es un término así un tanto despectivo que se usa para referirse a personas, gente mala, gente con muy bajos principios morales, que sí los hay. Los había en aquel tiempo y los sigue habiendo en este tiempo. Gentuza, gente mala, perversa, sin principios morales, que buscan hacerte daño, que buscan desviarte de los propósitos de Dios. Entonces la gentuza extranjera que viajaba, escuchen cómo dice, con los israelitas. Yo pregunto, ¿qué estaban haciendo esta gente extranjera con los israelitas? La Reina Valera lo traduce a estas personas como personas que se mezclaron con los israelitas, cuando Dios les había dicho, van a ir, van a poseer las tierras, pero ustedes no se van a mezclar. Salieron en lo que iban avanzando en el desierto, salió esta gentuza, los enemigos del pueblo de Dios, ¿sí? Dice, la gente extranjera que viajaba con los israelitas, con los que se mezclaron, comenzaron, esa gente, no los israelitas, comenzaron a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, dice la versión.
las cosas buenas de Egipto. Y yo pregunto, Egipto simboliza el mundo. ¿Qué de bueno hay en el mundo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hay de bueno hay en el mundo? Nada. Díganlo, no hay nada de bueno en el mundo. ¿Sí? Es más, nunca surgirá nada bueno. Escuchen esto. Cuando alguien mezcle lo santo con lo profano, no va a surgir nada bueno. No es una buena mezcla. ¿Verdad que no? Con cuánta verdad y con cuánta realidad el apóstol Pablo le dijo a los corintios en su segunda carta, en el capítulo 6, versículo 14, les dijo a los cristianos de aquel tiempo: no se unan en un yugo desigual. Y son palabras que se dijeron hace miles de años atrás, pero suenan tan actuales. Hermanos, no nos unamos, no mezclemos lo santo con lo profano, dice Pablo, porque qué compañerismo hay con los incrédulos, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué hay? ¿Qué hay ¿hay algún compañerismo lo injusto con lo justo? No, no hay nada. Yo dije hace tiempo en una predicación que di el domingo que uno de los problemas que están acarreando más pecado en este mundo es la injusticia. Del pecado de la injusticia se derivan muchos pecados, porque la gente injusta por injusta mata a otra gente. El varón por injusto adultera y se mete con una mujer que no es su mujer. Lo mismo la mujer. Por gente injusta hay tanta maldad en este mundo. De este pecado de la injusticia se derivan muchos de los otros pecados que estamos viendo a nuestro alrededor. Por eso Pablo dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Digan: nada. No tienen nada. Por lo tanto, no puede salir nada cuando se mezcla las cosas del mundo con las cosas de Dios. No hay nada. Y cuando oramos, a veces mezclamos las cosas del mundo o los deseos que hay en nuestro corazón, que son deseos mundanos. Yo no sé, estamos aprendiendo a orar. Sigo leyendo. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas, que se mezclaron, comenzaron a tener fuertes antojos por las cosas buenas, lo pongo entre comillas, de Egipto. Y escuchen, ahí está el resultado. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse o a demandar. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban, versículo 5. ¿Cómo nos acordamos del pecado que comíamos gratis en Egipto? Lo pongo así entre comillas, porque sí comían, pero a base de ¿qué? De la esclavitud que experimentaban. Y teníamos todos los pepinos, todos los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos, pero aún ahora lo único que vemos es este maná, despreciando el alimento que Dios les daba de una manera soberana. Hermanos, nunca menospreciemos lo que Dios pone en nuestra mano por su gracia y por su misericordia. Y estos lo despreciaron. Ahora lo único que vemos es este maná, hasta perdimos el apetito. Entonces la pregunta para mí, o la pregunta que yo tengo es: ¿de dónde salieron todas estas palabras del pueblo de Israel? ¿Qué no salieron del alma? Del alma, de lo que había ahí. Había queja, ¿sí? Llegamos al capítulo 21, de ahí mismo es el libro de Números, y siguen las quejas del pueblo de Israel. Como luego de repente surgen nuestras quejas. Dios nos alivia de una situación o de un tiempo de sufrimiento que experimentamos o de limitaciones. Dios nos dice: ok, no lo mereces, pero te voy a dar de mi misericordia, te voy a suplir tu necesidad. Y entonces ya Dios suple nuestras necesidades y empieza la vida cristiana a relajarse. Y decimos:
A veces nos sentimos como merecedores de los beneficios de Dios. No, acuérdense que todo es por su gracia y por su misericordia. Llegamos al capítulo 21 y el pueblo de Israel sigue quejándose. Mire lo que dice Números 21, versículo 4. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó. La Reina Valera dice, el pueblo se desanimó. ¿Sí dice así su Biblia? Habla de desánimo. Son dos palabras sinónimas, impaciencia y desánimo. El desánimo genera impaciencia. Dice, el pueblo se desanimó con tan larga jornada. Ahora, aquí cabe hacer otro paréntesis. Cuando no sabemos tratar con el desánimo o con la impaciencia, escuchen esto, mis hermanos, surge queja también del corazón. Y lo peor del asunto es que esa queja es contra Dios, porque eso le pasó al pueblo de Israel, contra Dios y contra el liderazgo que Dios había establecido, el liderazgo que Dios había establecido para Israel. Mire lo que salió del alma de estos israelitas. Comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua, ni beber, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Oiga. Ahora ya no solamente dicen como en el capítulo 11, este maná. Ahora ya les parecía horrible. Porque ellos obviamente en la mañana desayunaban maná, comían maná y cenaban maná. Y de postre Dios les daba maná. Pero era un alimento del cielo. Todo lo que viene de Dios no debe de ser menospreciable. Hay que valorarlo, hay que amarlo, porque viene nada más y nada menos que de la mano de Dios. Ahora detestamos este horrible maná, versículo 6. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó. Ahora sí. Y así nos pasa cuando nos aprieta el zapato de la aflicción. Es cuando entonces nos acordamos que el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y le gritamos, Señor, como Pedro, sálvame, Señor. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti, Moisés. Pide al Señor que quite las serpientes. Ahora, la actitud que debe de tener un pastor, un líder, un ministro, es la actitud que debe de tener, que tuvo Moisés. Orar y haciendo una oración intercesora en favor de un pueblo que aunque bien nos estaba portando bien, esa es la compasión y la misericordia que debemos de tener. Bien pudo haber dicho Moisés, pues ustedes son los culpables, yo no voy a orar ahí, quédense con su orgullo. Pero no, Moisés oró por el pueblo, ¿sí? Y Dios detuvo la mortandad que había surgido por causa de esas serpientes venenosas. A veces nos vienen serpientes que nos muerden y son serpientes venenosas por nuestras malas conductas o porque a veces no sabemos cómo pedir adecuadamente. Entonces estamos pasando por momentos difíciles que no sabemos administrar o no sabemos lidiar con esos problemas difíciles que luego se nos presentan en la vida y empezamos a quejarnos contra Dios o contra el liderazgo que Dios estableció en su iglesia. No, hermanos, cuidado, porque Dios escucha todo, ¿sí? Mire las palabras que salió, otro ejemplo, las palabras que salieron de Job en el capítulo 7. Acuérdense ustedes que la Biblia narra desde el capítulo 2, a partir del capítulo 2, cómo empiezan las aflicciones y las calamidades para Job. Llegamos al capítulo 7 y Job estaba, yo me imagino que en el pleno apogeo de su sufrimiento,
o del sufrimiento causado por sus calamidades. Capítulo 7, versículo 3. Así he recibido meses de calamidad. Está hablando Job, saliendo de las cosas de su corazón. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga. Estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Pues oiga, ¿quién podía dormir con esa sarna tan impresionante, sarna maligna con la que estaba lidiando Job? No podía ni siquiera dormir. Era dolor tras dolor, era un quejarse, era muy difícil. La noche es larga, estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Versículo 5, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Este mismo texto, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente dice de otra manera, dice, mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras y tengo abierta la piel de su pura pus. O sea, se ve el asunto ya, en esta versión lo veo un poquito ya más dramático el asunto, pero esa era la realidad que estaba experimentando Job. Cuando nos viene la enfermedad, el sufrimiento, ¿cómo reaccionamos? Acuérdense, estas calamidades que le vinieron a Job, Dios las permitió, ¿sí o no? Dios le permitió a Satanás que, ok, te voy a dar permiso, pero ese permiso era limitado y estaba supervisado por Dios, ¿sí? Le dijo, ok, te voy a dar permiso hasta aquí, este es tu límite. Y en eso, miren cómo Satanás llega con todo, llega con todo. Mire lo que salió del alma, del corazón de Job, cuando le vino la enfermedad. Versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, dice Job. En otras palabras, le voy a dar rienda suelta. Que a veces así nos pasa. Estamos enojados. Cuando una persona está enojada, o cuando alguno de nosotros estemos enojados, mejor hay que callarnos la boca. Hay que contar hasta 50,000 si es posible. Pero no abramos la boca porque decimos muchas barbaridades. Salen de nuestra boca muchas cosas. Job estaba sufriendo y ya estaba en un momento así como que ya el punto del sufrimiento lo estaba llevando o ya estaba en un punto de desesperación. No refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Qué había en su alma? Que había amargura. Quiero repetir lo que ya dije al principio. Cuando no estamos conectados con el Espíritu de Dios, créame, no van a salir oraciones espirituales, van a salir oraciones muy cargadas de carnalidad. Como esto que salió de Job. Hablaré con amargura de mi corazón. Por eso, vuelvo a repetir esto, hermanos. Cuando vayamos ahí a la presencia del Señor, una de las primeras cosas que le digamos al Señor es, Señor, ayúdame a orar como conviene. Primero conéctate con el Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Yo les decía el otro día a unos hermanos con los que estaba platicando de los servidores, esto es algo personal, no vayan a hacer, esto es algo que Dios trata conmigo. Yo tengo una de esas cobijitas tan calientitas que uso especialmente ahora en este tiempo que hace frío, y ahí en mi lugar de oración, de repente cuando Dios, a la hora que Dios me despierta, que Dios me pone a orar, tomo esa cobija y me la pongo encima de mí como si fuera un manto. ¿Sí? Esto es algo personal, no quiero que vayan, voy a hacerle como le hace el pastor, ¿no? Así Dios ha tratado conmigo. Entonces, pero yo empiezo a orar y le digo lo siguiente al Señor. Señor, en este momento, haciendo un símbolo de este manto, me pongo bajo tu autoridad, me pongo bajo tu perfecta voluntad, me pongo bajo tu gobierno, Señor. Estoy bajo el manto de tu autoridad.
Guíame cómo debo de orar y por quién debo de orar, para que de mi boca no salgan palabras como estas que salieron de Job o del pueblo de Israel, porque nos podemos meter en problemas. Dice la Biblia en Proverbios 13:2, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Del fruto de la boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores, de los malos, de los malvados, hallará el mal. Versículo 3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidades. Así que si no tienes que hablar, no hables nada. Callados. Cuando vayamos allá con el Señor, hablemos lo que debemos hablar. A Dios hay que clamarle, a Dios no hay que reclamarle. A Dios hay que honrarlo, no hay que deshonrarlo con nuestras oraciones. A Dios hay que suplicarle, no ordenarle. Ante Dios hay que humillarnos, no enaltecernos. ¿Sí? Porque un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, jamás despreciará al Señor. Y esa es la actitud correcta con la que tenemos que llegar a la presencia del Señor y entonces establecernos en nuestros momentos de oración, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y se requiere de hombres y mujeres que estemos dispuestos a doblar nuestra rodilla y a clamar por todos los hombres, a clamar por tu familia que no conoce al Señor, a clamar por los que están en eminencia, a clamar por los perdidos, a pedirle a Dios que manifieste su gracia y su misericordia, mis hermanos. Así que cuando estamos orando, es muy bueno recordar y poner en nuestra mente cada uno de los beneficios que hemos recibido de Dios y en ese sentido entonces ofrecerle acciones de gracias a Dios por sus favores recibidos que son inmerecidos, pero que Dios nos los da. Entonces, cuando te estableces en tu momento de oración y empiezas a decirle, gracias Señor por este día. Realmente no merecía quizá amanecer, pero por tu gracia y por tu misericordia me diste oportunidad de ver la luz de este nuevo día. Gracias Señor por ese milagro de regresarme la vida, darme la vida, ¿sí? Y entonces de ahí de tu espíritu, de un espíritu agradecido, brotan palabras del alma que bendicen a Dios. Por eso David al principio del Salmo 103, en el primer versículo, él inició diciendo, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué debemos bendecir a Dios? Porque Él es Dios. Y no dejará de seguir siendo Dios. Él es nuestro Padre, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es el creador de todas las cosas, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro sustento, Él es todo para nosotros. Por eso David le decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ya dijimos la semana pasada que el nombre del Señor está por encima de cualquier otro nombre que se pueda nombrar en este mundo. Llámese cáncer, llámese cualquier enfermedad, llámese depresión, llámese angustia, desesperación. El nombre del Señor es sobre todo nombre. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesús. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y luego dice David, versículo 2, y después de esta breve introducción nos conectamos con lo que sigue. Apenas voy a conectarme con lo que sigue de la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada, porque la semana pasada hablamos solamente del primer versículo. Versículo 2 dice, bendice alma mía, otra vez, ahí está la oración de David, bendice alma mía Jehová, y ahora dice, y no olvides ninguno
de sus beneficios. David está reconociendo, por lo que dice, lo que salió de su alma, está reconociendo que hay momentos en la vida de todo el ser humano, cristianos y no cristianos, principalmente de los cristianos, que debido al ir y venir de la vida, al ir y venir causado por los afanes, las preocupaciones de este mundo, podemos olvidarnos de los beneficios de Dios. Pueden llegar momentos en nuestra vida donde pudiese caber la oportunidad de olvidarnos de los beneficios de Dios. Por cierto, ¿te has olvidado de los beneficios que Dios ha traído para tu vida? Quizá alguno pueda decir, no se me ha olvidado que el Señor, cuando menos lo pensaba, me dio la casa que yo necesitaba. No se me ha olvidado que cuando menos yo pensaba, Dios me proveyó de lo que estaba necesitando. Cuando menos lo esperaba, me vino la provisión de lo material. No se está refiriendo particularmente David a los beneficios materiales, aunque ya sabemos y debemos entender que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre. Todo lo que tenemos desciende de Él, sea lo material y sea lo espiritual, todo viene de Él. Pero David particularmente en este salmo se está refiriendo a lo que proviene de los asuntos espirituales. Ya lo vamos a ver aquí rápido así. Yo veo en este salmo, a partir del versículo 3 y hasta el 6, del 3 al 6, yo encontré solamente 6 beneficios. Hay más. Este salmo 103 contiene 22 versículos. Y yo les voy a dejar de tarea, porque si no alcanzamos a terminarlos, les voy a dejar de asignación para que ustedes estudien los demás beneficios que habla David aquí. Yo no sé hasta dónde llegue, pero vamos a avanzar. 6 beneficios que yo encuentro en estos 3 salmos, del 3 al 6. Número 1, vamos así rápido, a vuelo de pájaro. Dice el Salmo 103, primero, el primer beneficio, el perdón de todos nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos nuestros pecados. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. En otras palabras, Él es el único que puede absolver a alguien de sus pecados. Es el único. El día de hoy hay personas que van con un hombre, se meten ahí a un cuartito y se dan golpes de pecho y dicen, perdóname porque he pecado contra esto. El hombre en sí mismo, el ser humano, no podemos absolver a nadie de los pecados, solamente Dios. Pues ese es el sentido, es lo que quiero que quede claro. El hombre no tiene la capacidad, la autoridad para absolver a nadie de ningún pecado, solamente Dios. Y aquí lo establece David. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Él es el único que puede limpiar la culpa. Él es el único que puede quitar los cargos. Él es el único que puede borrar nuestras iniquidades, que se traduce maldades y perversidades. Él es el único, por su Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer para recibir el perdón de nuestros pecados? No es nomás ir y decir, Señor, perdóname. Está bien, Dios lo hace, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos hay 4 cosas que cada uno de nosotros tenemos que hacer cuando incurrimos en algún pecado, que todos pecamos. Tú no puedes decir, yo no peco, todos pecamos. Pero cuando eso ocurre en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado. ¿Se acuerdan de Nehemías? Que dijo, Señor, hemos pecado contra ti. Hemos pecado, sí, Señor, hemos blasfemado tu nombre, nos hemos rebelado contra ti, no hemos cumplido los mandamientos que dejaste a tu siervo Moisés. Reconocer el pecado. Lo segundo que tenemos que hacer es confesarlo. Confesarlo, el pecado que sea. Ofendí a mi esposa, cometí este pecado, el nombre que tenga ese pecado, hay que confesarlo, reconocerlo, confesarlo, arrepentirnos genuinamente de ese pecado. No, que no venga solamente un mero remordimiento, porque cuando alguien solamente tiene un mero remordimiento, vuelve a caer tarde o temprano en el mismo pecado. ¿Sí o no? Cuando no hay un genuino arrepentimiento, entonces, y solamente surge remordimiento,
el pecado va a seguir ahí, se va a seguir practicando. Entonces, reconocer, confesar, arrepentirse y dejar de practicarlo. ¿Cuántos saben que si se hacen por lo menos estas 4 cosas, Dios te va a perdonar de tus pecados? ¿Sí o no? Pues digan, sí, yo sé que Dios lo va a hacer. Bueno, del Salmo 32, en el Salmo 32 y el 51, después ustedes lo pueden leer todo en su casa, son salmos muy conocidos. Ahí David, son 2 salmos que escribió David. Él, particularmente en estos 2 salmos, él habla precisamente de la dicha, la bendición que hay cuando somos perdonados por Dios después que reconocemos, confesamos, nos arrepentimos y dejamos de practicar. Y entonces David reconoce, se arrepiente, deja de practicar el pecado y Dios lo perdona y lo plasma. Esa experiencia que tuvo con Dios, él la plasma en el Salmo 32 y en el Salmo 51. Por ejemplo, el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No significa que ahí cubierto significa que el Señor lo agarra y lo esconde. No, lo cubre con su sangre preciosa. Acuérdense, Él es el Cordero de Dios y es el único que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, Él es el que perdona y cubre el pecado. Este mismo Salmo 32:1 en la versión Palabra de Dios para Todos dice de otra manera: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Bienaventurado, versículo 2, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios perdona porque Dios ve el corazón arrepentido. Y como Dios lo sabe todo, Dios se dio cuenta que David se había arrepentido de todos los pecados que cometió, no solamente el de adulterio, sino el de asesinato, de mentira y de muchas. Un pecado lo llevó a otro pecado, pero Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque David era favorito de Dios. No, Dios no tiene hijos favoritos. Dios perdona al que se arrepiente genuinamente, punto. ¿Sí? David describe, de acuerdo a su experiencia, más adelante en este mismo Salmo 32, los efectos físicos que vienen cuando alguna persona se niega a arrepentirse de sus pecados. Salmo 32:3 dice David: mientras callé, la versión Palabra de Dios para Todos dice: mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, no nos conviene, mis hermanos, guardar pecados ahí o tener pecados ocultos. No conviene, porque hay efectos físicos aparte de los espirituales. Andas desesperado, sientes que todo el mundo te mira por causa de ese pecado. Hay muchas cosas que suceden cuando uno no andas intranquilo. Hay una carga, que esa carga se ve liberada cuando ya nos sentimos perdonados. ¿Sí? Esta es la experiencia de David. Mientras yo callé, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades en verano. Luego aparece ahí mismo en este Salmo 32 una palabra Selah con H al final. No sé si la ven ahí en su Biblia. Este es un término musical que significa pausa, lo cual significa que en estos primeros 4 versículos, ya cuando David habla de lo que había en su alma, hace una pausa. David, después de hacer esa pausa y de reconocer su condición delante de Dios, entonces en el versículo 5 dice lo siguiente: entonces decidí, o sea, después de haber experimentado los efectos de no haber confesado su pecado, dice: entonces decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguna de mis culpas, decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. ¿Se fijan cómo confirma David en este Salmo 32 la experiencia de su pecado? La confirma con lo que dice en el Salmo 103: Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Él,
solamente Él. Desde luego, y aquí hay un balance, cuando cometemos un pecado que ofende a Dios, primero hay que ir a pedir perdón con Dios. Si ese pecado tiene que ver con que ofendiste a tu esposa, a tus hijos, a un hermano de la congregación, también es nuestro deber ir a pedir perdón, ¿sí o no? Eso es lo que en la Biblia se reconoce como se conoce como la restitución. Hay que ir y restituir también. Te ofendí, hablé mal de ti, perdóname, voy a restituirte. Y si fui con alguien más y hablé de ti, voy a ir con esos alguien y les voy a pedir perdón también. Y voy a reconocer que eres una persona honesta, que eres una persona honorable. Eso es restituir. Hay que ir y pedir perdón a Dios y Dios nos perdona. Cuando reconocemos, confesamos, nos arrepentimos de nuestro pecado y dejamos de practicarlo, sí, Él lo hace, pero también hay que ir con los demás. Y nosotros, si tú te sentiste ofendido, pues hay que perdonar. Si Dios perdona, pues también hay que perdonar. Porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, ¿sí? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3. Porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Y ahora añade, y sana todas nuestras dolencias. Sanidad para el alma. Segundo beneficio, sanidad de toda dolencia. Y cuando dice ahí sanidad de toda dolencia, se refiere no solamente a que perdona las iniquidades, sino las dolencias. Y se refiere a las dolencias del cuerpo, pero aún más a las dolencias del alma. Ahora, cuando alguien está enfermo físicamente, dependiendo del tipo de enfermedad que la persona esté padeciendo, le vendrán dolencias físicas, ¿sí o no? Cuando yo estaba leyendo y meditando en esto, me surgió una pregunta. Yo dije, a ver, voy a investigar ¿cuáles son las enfermedades que causan mayor dolor físico en una persona? ¿Quieren saber cuáles son? ¿Sí o no? Ustedes lo investigan. Bueno, les voy a mencionar dos nada más. Algunas de las enfermedades que causan fuertes dolores físicos, número uno es la fibromialgia. Fibromialgia. Este es un trastorno físico caracterizado por dolores muy intensos. Aquí tuvimos una hermana que tenía esta enfermedad. Los músculos y los huesos no solo se inflaman, sino que el dolor es muy intenso. Además de ese dolor intenso, suele presentarse físicamente la fatiga, que por más que descansas, haz de cuenta que no, cuando hay esta enfermedad, este trastorno, no solamente dolor, sino fatiga, problemas para conciliar el sueño, falta de memoria y por supuesto cambios en el estado de ánimo. Pues es obvio. Una persona con dolores intensos, pues el estado de ánimo se ve afectado también, ¿verdad? Bueno, esa es una. Otra son las migrañas. ¿Han oído de este trastorno, el dolor de las migrañas? Yo jamás, gracias a Dios, pero he visto personas que tienen dolores de acuerdo a este nombre, migrañas, que es un dolor también tan intenso que sienten que la cabeza les está explotando, así está, pum, 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 latidos en la cabeza. Regularmente ese dolor y esos latidos en la cabeza, intensos dolores, regularmente no vienen solos, vienen acompañados de náuseas, de vómitos y sensibilidad a la luz o al ruido. No soporto. ¿Qué te pasa? Tengo una fuerte migraña. ¿Han oído personas así? Bueno, escuchen esto. Dice David, Él es el que sana todas nuestras enfermedades, el que sana todas nuestras dolencias. Yo he visto personas enfermas con migrañas siendo sanadas por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que sana todas nuestras dolencias.
Pero también alguien que está enfermo físicamente es posible, si así, con esa intensidad, hay dolores físicos, imagínense cuando vienen los dolores del alma. Yo me imagino que los dolores del alma son mucho más intensos, pero a veces no son manifiestos, o a veces sí. Por ejemplo, el que está amargado, porque igual, así como se duele físicamente, también se experimenta dolencia en el alma, pero ese dolor surge aquí en el ser interior, ahí en el alma, que ya dijimos que ahí es donde están los sentimientos, las emociones, ¿sí? Pero esos dolores del alma, escuchen esto, solamente Dios los puede arreglar. Por ejemplo, el resentimiento, la amargura, los deseos de venganza, estados agudos de depresión que llevan a una persona a deseos de morir. ¿Para qué queremos ya esta vida? Por eso mucha gente se está suicidando el día de hoy, porque hay dolores en el alma. Pero los dolores físicos y los dolores del alma, Él es el único que puede sanarlos. Por eso, y hay mucha gente a nuestro alrededor que tiene dolores en el alma y dolores físicos. Por eso tú y yo tenemos la medicina. Tú y yo tenemos la palabra profética más segura, mi hermano. Por eso hay que ir a orar con esas personas, hay que irles a ministrar una palabra que pueda producir salud en el alma y salud física. Hace algunos años atrás, cuando yo estaba en nuestra congregación en Guadalajara, trabajando en el ministerio de oración, una ocasión Dios nos guió por el Espíritu Santo a ir a hacer un trabajo de oración, tocando puertas a los hogares de ahí de nuestros vecinos, y empezamos a tocar puertas. Y algunos nos daban con la puerta y nos decían: no queremos ver aquí a los aleluyas, váyanse de aquí, nosotros no aceptamos otra clase de bla bla bla, y decían cosas, ¿no? Pero hubo un hombre que estaba postrado en una cama y que estaba desahuciado por la ciencia ya. Le habían dado algunos meses de vida. Y hablamos con las personas ahí, les dijimos: nos pueden permitir, miren, venimos de aquí de la congregación, casa de oración, y estamos orando por los enfermos. ¿Hay algún enfermo? Sí, aquí está mi papá que está enfermo, pasen adelante. Oramos por ese hombre, y ese hombre estaba ya sin esperanza, pero había una luz muy pequeñita de esperanza en su corazón. Y le dijimos: ¿usted cree en Dios? Claro que yo creo en Dios, a su manera, ¿no? Le dije: vamos a orar por un milagro. Y oramos, y el Señor lo levantó de su lecho ya de enfermedad. Dios lo levantó la ciencia le había diagnosticado meses de vida, pero Dios dio el último diagnóstico y el último veredicto y lo levantó. Ese hombre se convirtió en un tremendo servidor en la congregación, como una consecuencia de haber recibido la salud para su alma y la salud para su cuerpo. ¿Se acuerdan de la mujer con flujo de sangre que dice la Biblia 12 años con un flujo de sangre, 24 horas al día, los 365 días del año? Y por si eso fuera poco, era una mujer que la habían rechazado, porque las mujeres con flujo de sangre en aquel tiempo de los judíos las consideraban como personas inmundas. Esta mujer la tenían aislada. ¿Se imaginan cómo estaba su alma? Aparte de la parte física, lo que estaba sufriendo, su alma estaba sufriendo. Pero esta mujer tuvo fe para extender su brazo y decir: si tan solamente toco el borde del manto de Jesús, voy a recibir salud a mi cuerpo y a mi alma. ¿Recibió la salud, sí o no? Esa mujer jamás fue la misma. Fue una mujer completamente transformada, como cuando tú y yo extendimos nuestro brazo de la fe y le dijimos al Señor: ven, perdona todos mis pecados, todas mis iniquidades, sana todas mis dolencias, las dolencias de mi cuerpo y las dolencias de mi alma, Señor. Y el Señor vino y proveyó para nosotros su salvación, la sanidad para nuestra alma. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Él lo merece. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por la salud para nuestra alma. Gracias, Señor. Voy a dejar hasta aquí. Hay mucho más. ¿Sí? Lo demás ustedes lo van a estudiar. Y la próxima vez que yo venga, les voy a hacer un examen a ver qué estudiaron. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Vamos a orar. Sí. Ok. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a aprovechar este tiempo. No sé si hay alguien más que tiene una petición. Vamos a orar. Vamos a tomar estos minutos que nos quedan. Sé que se nos ha ido el tiempo, pero ha valido la pena, ¿sí o no? Ha valido la pena. Vale la pena. ¿Sí? ¿Hay alguien más que necesita que oremos por alguien, que necesitas que oremos por tu vida? Levanta tu mano y expresa tu petición. Sí, hermana. Vengan aquí, vamos a orar. Acércate, José, vamos a orar, vamos a unirnos. ¿Alguien más que tiene una petición de oración? ¿Alguien más? Sí, vengan aquí, acérquense, vamos a orar por cada petición. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Él es el que sana. Él es el que sana. Él es el que libera. Él es el que provee salud. Él es el que provee salud al alma. Vamos a orar. Acérquense algunos, vengan a orar aquí con nuestros hermanos. ¿Qué peticiones? ¿Cuál? Por la salvación de tus hijos, sí. Oremos por la salvación de nuestros hijos. Acuérdense lo que decía Pablo. Oremos por todos los hombres, especialmente por los que no son salvos. Vamos a... Sanidad por mi hermano que tiene cáncer. Mi cuñado Enrique está enfermo de cáncer, está padeciendo tiempo con esta enfermedad. Vamos a orar, vamos a orar. Oremos, extiendan su mano. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de la gracia. Es tu trono, Señor, el trono donde encontramos, como lo establece tu palabra, Señor, donde encontramos, Señor, el oportuno socorro. Levanta tu voz y dile: Señor, es ahí en tu trono, ahí donde encontramos ese oportuno socorro. Y eres tú, Señor, nuestro único socorro. Eres nuestro pronto auxilio en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tribulación. Oramos, Señor, oramos por la mamá de mi hermano Salvador, Señor, y pedimos, Señor, que en este momento difícil, en este momento de dolor, Señor, en este momento de sufrimiento, Señor, para la vida de mi cuñado Enrique, Señor, oramos, Padre, oramos por esta mujer que está padeciendo de enfermedad también. Oramos por aquellos hermanos que no están en esta congregación. Oramos una vez más por nuestro hermano Manuel Hernández, Señor, y pedimos, Señor, que tú los levantes milagrosamente. Tú eres Dios, hacedor de milagros. No hay nada imposible para ti, Señor. Oh, por eso oramos, Señor, de nuestro corazón, de nuestra alma. Sale un clamor, sale un ruego para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, extiende tu brazo de poder, extiende tu brazo sanador, Señor. Si alguno de nuestros hermanos en este momento están conectados en esta transmisión y tienen alguna necesidad, Señor, oramos también, Señor, que tu palabra corra. Sanidad para el cuerpo, sanidad para el alma, en el nombre de Jesús, el nombre que está por encima de toda enfermedad, encima de todo cáncer, encima de todo problema financiero. En el nombre de Jesús levantamos nuestra voz, Señor, con fe. Levantamos nuestra voz creyendo en tu poder, creyendo en tu autoridad, no viniendo, Señor, confiando en nuestras justicias propias, sino en tus muchas misericordias, oh Dios. Sabemos que tú eres el Dios hacedor de milagros. Tú eres el único que perdonas nuestras iniquidades, como decía David. Tú eres el único que sana nuestras dolencias, Señor, las dolencias del cuerpo, las dolencias del alma. Por eso vamos a ti, Señor. Por eso corremos a ti, Señor. Tú eres el hacedor de milagros. No hay nadie más. Eres el único que puedes absolver de todo pecado, de toda iniquidad, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos que no te conocen. Perdona el pecado, Señor. Ten misericordia, Señor.
Señor, y que corra hacia ellos palabra de salvación. Oramos por los hijos de nuestro hermano José, Señor, para que venga la salvación a ellos, Señor. Oramos por nuestros hijos, por nuestros familiares que no te conocen, Señor. Ten misericordia, Señor. Oramos por el gobierno de nuestro país, este país, Estados Unidos, Señor, para que ellos gobiernen con ciencia, con inteligencia y con sabiduría. Oramos como lo establece tu palabra, Señor. Rogamos y suplicamos por todos los hombres, Señor, especialmente por los que están en eminencia, Señor, para que gobiernen, Señor, y que podamos vivir nosotros quieta y reposadamente, Señor. En el nombre de Jesús oramos por las familias de esta casa. Levanta tu voz y oremos por las familias de esta casa. Oremos por nuestros niños, oramos por nuestros jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús estamos en este tiempo de intercesión, estamos en este tiempo de clamor, Señor. Aquí está un pueblo, Señor. Aquí están siervos tuyos clamando, Señor, como lo hacía Nehemías. Perdona nuestros pecados, Señor. Nos hemos rebelado contra ti, Señor, pero hoy en esta noche confesamos nuestros pecados, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, y clamamos a ti, Señor, en este tiempo de humillación, en este tiempo de clamor. Clamamos a ti, Señor, por aquellos que sufren. Clamamos a ti por las familias de esta casa, por los matrimonios, Señor. Que venga unidad, que venga armonía, Señor. Oramos por la unidad de esta casa, Señor, para que haya unidad, Señor. Llévate el pleito, llévate la rencilla, Señor. Llévate los malos deseos, Señor. Llévate de nosotros las malas acciones, las conductas que te ofenden, que no te agradan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y trae la paz y trae la unidad, Señor, porque queremos ser uno como tú y el Padre son uno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, así clamamos a ti, Señor. Esperamos en ti, creemos que tú lo harás, Señor, porque tú eres hacedor de milagros, y esperamos en ti, Señor, que todo sea hecho conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a nuestro Señor, fuerte para nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén, amén. Vamos a creer por un milagro, por lo que estamos orando, ¿de acuerdo? Así quedamos pues despedidos. Nos vemos el domingo a la 1 de la tarde. Si no tienen que irse, ahí está el café listo, preparado para tomar un tiempo y convivir juntos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.